¿Escuchaste ayer al presidente de la República? ¿Pudiste escucharlo? Sí, sí, por supuesto, especialmente lo escuché su larga entrevista, de lo que has dicho coincido en algunos puntos. Efectivamente, el presidente lo noté mucho más suelto, mucho más seguro, mucho más firme, mucho más directo, mucho más claro, mucho más preciso, mucho más determinante. Sin embargo, de ello, pues hay puntos en los que no es que quiero diferir con él, pero necesariamente creo que no se ajustan con una realidad. Específicamente me refiero a los temas de salud. Yo podría contar expresamente la experiencia de una persona que conozco que estando en un hospital del Seguro Social, pues no ha recibido las atenciones completas o no ha recibido la medicación necesaria para curarse. Escuché que habían 80.000 recetas que se habían atendido, pero yo entiendo que el Seguro Social debe andar, si es que no estoy equivocado, podríamos confirmar la cifra, me parece que arriba de los 3 millones de afiliados. Entonces, 80.000 recetas es un porcentaje muy menor. Desde luego, por algo se empieza. Yo estoy de acuerdo con que las recetas sean adquiridas a través de farmacias externas, la externalización, digamos, de la farmacia para ese efecto. Si eso beneficia a que no haya corrupción, si eso beneficia a una reducción ostensible del precio de los medicamentos versus lo que se vendía, en buena hora. Aplaudo también el tema de la negociación con China, si es tal como él la ha mencionado. Por supuesto que eso resulta una maravilla, que se haya podido resolver esa parte. Es necesario que se devele también esta negociación de la cual mucha gente ha venido hablando. Creo que hay mucho mito, posiblemente es lo que percibí por parte del presidente, pero aplaudo la parte resolutiva de él respecto a este tema. Insisto, creo que en lo social nos dan muchas cifras, ojalá que sean tales, pero yo percibo que eso no es la realidad que se vive. Y la mejor pregunta o la mejor forma de verificar eso es la encuesta en la calle, saber qué es lo que la gente piensa. Eso es importante. Sí, él dijo que no le importaban ahora las cifras, Claro. que le importaban cuando era candidato también. Esa es una jactancia interesante, pero es un punto de vista relativo, porque también es interesante saber qué es lo que la gente está pensando por encima del gran discurso. Estuvo muy bien, estuvo muy aplomado, muy sólido. Me parece que hizo una muy buena exposición. Sin embargo, de ello también se notó a ratos rasgos personales de él que denotan que no es una persona permeable a la crítica, que no es una persona fácil de percibir cuando alguien está contra él o cuando alguien opina contra él. Una cosa es opinar contra él u opinar contra las cosas que uno crea que no están bien, y otra cosa es que él considere porque eso ya está mal por el hecho de que la última palabra es la de él. Eso tampoco está, eso no creo que es correcto. Okay. Yo creo que el mandatario debe de ser permeable a la crítica, está obligado a ser permeable a la crítica, no puede pensar que todo nace y termina a partir de él, ni que él es el que ha resuelto todos los problemas del país, porque no lo va a lograr resolver. Pero los problemas más importantes, los problemas más trascendentes, y él habló del tema de la delincuencia, es sobre ese, respecto al cual creo yo que la gente necesita tener ideas claras. Tú hablaste del porte de armas, si quieres lo vamos a desarrollar. Sí, lo vamos a desarrollar. Ramiro es contrario a ello, pero yo creo que hay circunstancias y condiciones como las actuales en las cuales se necesita tomar decisiones muy concretas. Y el famoso tema del porte de armas no es un tema que se me ocurrió a mí, es un tema que el propio presidente, siguiendo la línea de su palabra, lo planteó ya durante la campaña en varias oportunidades. Entonces, lo único que se le pide es que respete aquello que él mismo planteó, y con lo cual yo pienso que mucha gente se sintonizó, porque ya en esa época en que las cosas eran graves, pero no habían llegado a la gravedad actual, la gente consideraba que el porte de armas era una posibilidad de poder autodefenderse. ¿Y por qué? Porque la policía, hay que reconocerlo lamentablemente, por lo menos hoy, octubre del año 22, no están en capacidad de defender, que hacen una gran tarea a nivel del tema de descubrir o bloquear temas de tráfico de drogas en buena hora, pero eso no termina el problema delictivo al que todos estamos sometidos. Ok, vamos a hablar de porte de armas. Ayer lo hablábamos con Ramiro y con Lucía. Estábamos los tres acá. Lucía no vino hoy día. Tenía que hacer algo. Y Ramiro tiene, mi percepción, igual que la tuya, Mario, es que debería permitirse portar armas luego de una especie de curso, prueba, quieres llamarlo, no solamente
con exámenes psicológicos, sino con pruebas, que te hagan pruebas psicológicas. Y yo le decía a Ramiro le decía, incluso haciendo pruebas en un polígono para que sepas que puedas manejar tu arma y no que te vayas a pegar un tiro tú mismo o alguien. Y yo siempre he creído eso. No obstante, Ramiro me decía, está bien, pero focalizándolo. Ayer el presidente dijo algo así y en la campaña dijo algo así. En la campaña lo dijo cuando se reunió con la Asociación de Ganaderos. Y con nosotros somos partners de la Cámara de Acuacultura. De hecho, ahí viene la Acuaferia en estos días. Y que el presidente de la Cámara de Acuacultura, nuestro amigo Campuzano, que es un caballerazo y un tipo que le había dicho una vez más, presidente, necesitamos, pues imagínate, lo hablamos contigo, Ramiro, la cantidad de camarones de los piratas que se le roban el camarón cuando vienen en el río o cuando transportas el camarón, en fin. Entonces Ramiro hablaba, el abigeato, necesitas tener armas, los guardias privados, el de aquí abajo tienes un toletito. Entonces, Ramiro lo quería focalizar. Pero este es un tema que se ha puesto nuevamente y ayer lo tratamos también en un momento con Mario Pazmiño. Mario Pazmiño está de acuerdo, pero yo quisiera que tú lo desarrolles un poquito, Mario, y con Ramiro y contigo hagamos saquemos una conclusión, por favor, Mario. Bien, bien. Bueno, Ramiro está en la línea, te podría decir, clásica, respecto de que solo se focalice. Yo estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, con eso. Pero yo te pregunto, ¿y los ciudadanos que estamos acá, qué? ¿Qué pasa con los ciudadanos en Guayaquil? ¿Qué pasa con los ciudadanos en Quito? ¿Qué pasa con los ciudadanos en Loja, en Puerto Viejo? ¿Qué pasa? Es decir, los ciudadanos que estamos aquí tenemos que todos los días salir, los que somos católicos, bien persinados, bien rezados, y rogar a Dios que puedas regresar bien a tu casa. Porque hay una policía, repito, que no es eficiente, no por mala o buena voluntad, sino que no tiene el número necesario. Hemos venido hablando contigo, Eduardo, de soluciones, no solamente la crítica. Hemos hablado de las rutas seguras. El gobernador anterior no lo hizo, el gobernador actual no lo ha hecho. No existe. Tampoco lo hará, porque no se sintonizan. Una cosa es que tú tengas un equipo de seguridad y entonces tú te sientes seguro, tu familia se siente segura. Pero cuando tú no tienes ese equipo de seguridad, cuando tú no te puedes costear un equipo de seguridad, cuando tú eres un ciudadano a pie, un ciudadano común y corriente como somos Ramiro, tú y yo, te pregunto, ¿tú te sientes seguro cuando sales a las calles? No, lo decía Lucía Jaramillo ayer, que le daba terror ir a un restaurante, a un cine, a ella, no quiere ni salir de la casa a veces. Pero mi querido Eduardo, aquí se habla de reactivar la economía. Y yo te pregunto, ¿la economía se ha reactivado de manera normal a como era antes, a pesar de que la pandemia, según el presidente lo ha dicho, ya no existe? No, simplemente no. Y la respuesta es muy simple, porque todos estamos autorrestringidos, porque todos circulamos alrededor de la localidad donde vivimos, del barrio, del sector. A mí no se me ocurre irme a San Borondón, mi querido Eduardo, solamente cuando tú me invitas y generalmente en la mañana. No se me ocurre en la tarde o en la noche salir a San Borondón. Simplemente eso no es admisible. ¿Y por qué? Porque no tengo la posibilidad de ir seguro. Y eso es lo que la gente siente. Entonces, cuando yo escucho a un presidente firme y determinante, yo también quisiera que él diga, señores, he liberado la posibilidad de que se porte armas, pero he regulado, y en eso coincido con Ramiro, que exista todas las medidas que él quiera, todas las que se le ocurran y todas las que a su grupo se le ocurran, para efectos de poder garantizar que no vayan a haber excesos y que las personas que vayan a tener la autorización para poder portar armas, no solamente la tenencia, el porte físico de armas, sea a través, insisto, de todas las medidas de seguridad que determinen que estás psicológicamente preparado y que tienes el manejo del arma adecuada. Yo creo que eso ya es algo indetenible. Si el presidente lo detiene, está simplemente no sintonizándose con el pueblo, no se está sintonizando con la realidad. Entonces, la realidad no es la de Carondelet casa adentro, la realidad es la que se vive en Guayaquil. Él puede preguntarle a sus familiares, puede preguntarle a sus amigos, y lo que le van a contestar, si son leales con la verdad, es lo que te estoy diciendo, es lo que todos sentimos, mi querido Eduardo. Y yo te recuerdo a ti que tú anduviste armado tiempo atrás, yo anduve armado tiempo atrás, y la cosa era diferente. Yo respeto el que considere lo contrario, está en todo el derecho de sostener lo contrario, como yo tengo todo el derecho de sostener y gritar lo que yo creo. Entonces, en esa línea de ideas, el punto es obtener la sensibilidad del gobierno, desenfocarse de la visión que tuvo el gobierno anterior y que pues lamentablemente el gobierno del señor Moreno, que no fue sino una continuación de ese,
mantuvo, que era el no porte de armas. Recordemos que el porte de armas está permitido. Lo que no está permitido hoy en día, perdón, el registro de armas está permitido es el no poder portar porque hay un decreto ejecutivo que lo impide. Ese decreto ejecutivo es de la época del señor Correa, que se le ocurrió desarmar a la población. No sé si por una convicción particular o si por un tema político. Me da igual. Lo único cierto es que no podemos portar armas. Entonces, ese es el tema, Eduardo. Yo coincido plenamente con lo que me dices tú que Ramiro considera, que es que exista una serie de regulaciones, las que le dé la gana, pero vamos adelante, no nos quedemos en el enunciado. La ciudad no puede más. Y segunda cosa, en esa misma línea de ideas, el tema es muy simple. Hoy en día el delincuente sabe que el ciudadano no se puede defender. Cuando el delincuente sepa que el ciudadano puede estar armado, va a tener el mismo temor que nosotros tenemos hoy cuando salimos a la calle. Él va a saber que la labor delincuencial de él, que por supuesto es abyecta y contraria a todo sentido lógico, puede ser reprimida. Eso ocurría, Eduardo, antes. Tú estabas comiendo en un restaurante y de 20 personas, por lo menos 5, si no 10, estábamos armados. Entonces ya el delincuente pensaba 2 veces antes de entrar. Pero hoy en día roba de la forma más avesada, ofende a ancianos, mujeres, niños, no les importa un carajo. Entonces, contra eso yo estoy y estaré siempre como una actitud de injusticia que en este caso nos están sometiendo a los ciudadanos de bien. Mario, ¿qué tal? Ramiro Cepeda te saluda. Hola, Ramiro. A ver, vamos diseccionando lo que has dicho y yo me sigo ratificando en esto de que se debe armar al que debe de estar armado, porque el mismo restaurante que tú hablas, si hubiera una seguridad armada importante alrededor, un patrullaje importante en el perímetro, también los delincuentes lo pensarán 2 veces porque saben que van a ser repelidos por gente que tiene puntería, que tiene la capacidad y que probablemente pueden medir daños colaterales que un civil no lo puede medir. Y en eso vas a tener que coincidir conmigo. Pero vamos a lo de fondo. Dime tú, ¿se aprueba el porte de armas? Un ciudadano cualquiera dispara contra un ladrón y le quita la vida en legítima defensa. Pero viene el sistema judicial y tú eres abogado y te hacen la vida imposible. Te persiguen y puedes ir a parar con tus huesos a la cárcel, privándote de la libertad y metiéndote en esa mazmorra que son las cárceles en los actuales momentos. Va a ser más cara la mecha que el candil. Entonces, si hay policías detenidos por haber ejercido su autoridad, haber disparado a un delincuente y pagan con sus huesos en una prisión, o como en el caso del restaurante del sur de la ciudad, la Dolce Vita, un policía dispara a un ladrón y termina matando a un muchacho. O sea, ¿de qué estamos hablando, Mario? O sea, las cosas no son tan sencillas como aprueba el porte y estamos con la solución. Yo no digo que aprobar el porte sea la solución. Yo lo que he dicho es que el porte de armas regulado, entiéndase bien, no te estoy diciendo que le des, que salgas a la calle y pidas que todo el mundo se arme, no he dicho eso. Que la gente que pueda y que quiera armarse, respetando el derecho, así como los que no se quieren armar, de los que sí queremos armarnos, evidentemente puedes hacer el curso y tengas todas las regulaciones que le dé la gana al Estado. Se inventarán muchas. Entonces, en ese tiempo vas a tener un manejo adecuado del arma, vas a haber tenido entrenamiento en polígonos determinada cantidad de horas, vas a tener un chequeo o análisis psicológico y situacional que te ponga en ubicación de actuar solo cuando puedas actuar. Salvo que sean suicidas, si estás apuntado en la cabeza tú y tu familia, evidentemente pues solo un torpe se le ocurriría reaccionar. La reacción es justamente cuando lo puedes hacer. 1, 2, en el ejemplo que tú pones del restaurante, coincido contigo. Si hubiera policías que rodeen el perímetro, cosa que no ocurre tampoco, Ramiro, hoy en día, sino eventualmente, porque no hay la capacidad necesaria para aquello, hace que cuando vayas a un restaurante sientas la preocupación, el temor o te restringe de ir frente a eso. Tampoco estoy totalmente de acuerdo que pongas el patrullero y entonces el problema lo traslades a otra parte. O sea, aquí no puede haber ciudadanos de primera y de segunda ni de tercera. Aquí todos somos exactamente iguales. Ahora, yo prefiero, frente a lo que tú me dices, asumir el riesgo
de estar armado y defender a mi familia, aun cuando las consecuencias sean peores que no hacerlo. Eso tampoco. No podemos tampoco criar ciudadanos pusilánimes y que no actúen. Y te voy a hacer una pregunta, Ramiro. Tú eres apenas unos años mayor que yo y te criaste en la época en que el ingeniero Febrés Cordero era presidente de la República. No sé si fuiste opositor o no opositor, malqueriente o bien queriente, pero en todo caso coincidirás que en esa época el país vivió en paz. Justamente porque había una acción efectiva de la policía. Lo que se reclama hoy, y posiblemente no hubiésemos llegado a este punto de motivar que la gente ande armado, es porque no hay capacidad de acción por parte de la policía. Es casualmente eso lo que se reclama. No tiene el Estado capacidad de proteger a sus ciudadanos. Es ineficaz para proteger a sus ciudadanos. En consecuencia de ello, si no puedes tú protegerme, déjame por lo menos la oportunidad de yo ser el que me proteja. Te puedo asegurar que la tasa delictiva bajaría, porque no estarían ellos tampoco dispuestos a perder la vida frente a un ataque en el cual pueda alguien reprimir. He visto con mucho regocijo un par de videos de los últimos días donde se han metido a robar y el dueño del lugar, del restaurante, me parece que fue en Quevedo, los repelió a balas. No necesitó matarlos, no necesitó herirlos. Pegó un par de disparos y salieron huyendo. Entonces, eso te da una medida, Ramiro, de que aquí no queremos que esto se convierta en el viejo oeste. Queremos que este sea el Guayaquil antes de, como fue antes, en la época en la que la delincuencia estaba más restringida y se dedicaba a actos delictivos de otro orden. Pero la delincuencia común, el tipo que te asalta, el tipo que se le lleva la cartera a tu esposa, el tipo que se mete al restaurante y que ofende a todo el mundo y que maltrata a un anciano, a un niño y que no le importa nada. Porque te hago la aclaración, ese delincuente, así como tú pintas la historia de la Dolce Vita, tampoco le importa un pepino pegar un disparo dentro de un restaurante y que muera quien muera. Entonces tú le pides al ciudadano un comportamiento cabal cuando el delincuente no lo tiene, no está restringido. Ahora, insisto, simplemente para las personas que estén opuestas a la idea, yo no estoy promoviendo que todo el mundo se arme. Creo que debe haber regulaciones muy estrictas, tiene que haber todas las medidas asegurativas que te quieras dar. Y por supuesto tampoco es que todo el mundo puede estar armado. Tendrás que aprobar los exámenes necesarios para poder decidir si estás armado. Tendrás que tener un pasado judicial limpio, de suerte que no haya nada que permita que se filtre en esa corriente de quienes quieran obtener permiso, nadie que pueda ser indeseable. Hay mucha tela que cortar, Mario Velázquez, pero vamos a continuar ya en otro momento. Y harta bala que dar también. Sí, bueno, yo seguiré con mi posición. No creo que sea fusilánime el criterio de no actuar por las consecuencias judiciales que puedas tener, porque más vale muchas veces prevenir cosas que lamentar hechos posteriores. Pero en todo caso hay mucha tela que cortar y, como tú dices, mucha bala que dar en tu caso. Agradecerte, Mario Velázquez, por la entrevista y que tengas un feliz cumpleaños, ¿no? Gracias. Charlie Silva, creo que nos toca pagar un corte. No, vamos a las menciones, sí, las menciones, porque Ecuatoriano Suiza es una compañía de seguros